Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa, y el día de hoy nos toca un Apple Martini con la ciencia de nuestra extinción. Se preguntarán Se preguntarán por qué un Apple Martini con la ciencia de nuestra extinción. Lo que pasa es que el Apple Martini es verde y por lo tanto, a mí que yo no soy científica, me hace pensar en ciencia. Y es así que los Apple Martini van a estar dedicados a temas científicos. Así es. No, también me gusta cómo combina el verde con el color de la portada y ya, perfecto. Pero nada, o sea, en realidad este episodio lo venimos planeando hace bastante tiempo, porque desde que salieron los primeros memes sobre el asteroide, dijimos, oye, fue cuando tú me comentaste, ¿no?, que querías hacer un episodio sobre los fines del mundo que ya hemos sobrevivido y todo eso. Y dije, ya, cholita, vamos. Pero nos dimos cuenta que en realidad es un tema muy muy amplio, y por eso, como mencionamos en los shots anteriores, vamos a tocarlo desde varios puntos de vista, y hoy le toca al científico. Porque aunque ni tú ni yo somos científicos, vamos a googlear para saber qué onda. ¿Sí o no? Así es, porque de hecho el podcast es para gente como nosotros, ¿no? O sea, no creo que un científico, alguien que esté nominado a un Nobel de Ciencia esté escuchándonos ahorita. Si es así, para saludos. Sacar, para apuntar, ¿no? Ajá. Si es que hay, ayuda, por favor, ayuda. Claro, exacto. Así que nada, es para tratar de traer estos temas que son en realidad bastante interesantes a la mayoría de nuestros oyentes. Porque no, al final no nos vamos a morir con el asteroide, al menos este 3 de octubre no, creo. No, porque es para el 4. Entonces... ¿Qué es para el 4? No, sí es el 3, sí es el 3. Pero ¿tú te imaginas que no nos muramos el 3 de octubre, pero justo el 4, pum, un volcán o no sé? Sería demasiado irónico, la verdad. Pero mira que lo del asteroide que mencionábamos no va a pasar porque está pasando el susodicho, si bien es enorme, está pasando pues súper lejos de la Tierra en realidad. Claro, ¿Sí, de hecho... ¿viste eso? Exacto, aparte, hace no mucho, el mes pasado ha pasado casi a la misma distancia un asteroide y nadie ha dicho nada, no le han hecho memes. Eso pues. No le han hecho memes. No al bullying a los asteroides, todos los asteroides merecen su meme. Sí, este podcast es inclusivo, así que vamos a considerar a todos los asteroides. Ideología de género para los asteroides. Hashtag ni un asteroide menos, hashtag. Lo que pasa es que en serio, este asteroide está pasando 0.98 unidades astronómicas. O sea, casi una unidad astronómica. Y una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Así que, amiguitos, no nos vamos a morir. Así es. Oye, ahorita que hablas de las unidades astronómicas, es algo que es un concepto nuevo para mí. Y todo este tema me pareció muy interesante. Y empecé a jugar un juego que se llama EVE Online. Que es eso, tú eres una nave, estás en medio de un espacio enorme y las distancias se miden por eso, en unidades astronómicas, y justo ahorita me hiciste acordar. Pero bueno. Ah, caray. Ese juego es bastante recomendable porque es un juego de rol y es famoso porque en él se dio la batalla más grande de los videojuegos. Una batalla que duró como 5 horas y hubieron como que 4.000, no recuerdo, pero eran varios jugadores en simultáneo, en una sola batalla. Qué chévere. Oye, también podríamos hablar de videojuegos de repente en un futuro, ¿eh? Claro, estamos sujetos a todas las recomendaciones que nos puedan ir dando. Yo no sé mucho, pero a huevo googleo. Exacto. Y bueno, volviendo un poco al tema, si bien es cierto ha causado tanto pánico, bueno, al inicio no pánico porque se lo han tomado todos de una forma bastante memera. Sí, con esto de los memes. Sí, exacto. Pero es quizás porque el único antecedente sobre extinciones que tenemos es el de la de los dinosaurios, que fue por un asteroide. Pero no es la única forma de extinción que existe. De hecho, ya han habido varias extinciones masivas. Pero, ¿qué es una extinción? Ahí viene el momento cultural.
dícese de, ya mentira, una extinción. Miren que el miedo más grande que está en la mente a veces es, o sea, inconscientemente es morirnos, ¿no? Y la madre de este miedo es extinguirnos por completo. Entonces, una extinción en sí es cuando una especie no queda nada más de una especie, o simplemente no hay más ejemplares, o hay ejemplares irreproducibles, ¿no? O sea, 2 Diegos no pueden dar un Dieguito chiquito, por más que se esfuercen. Célula madre. Entonces, ya ahí nos extinguimos. Entonces, y esa es la extinción en sí. Y una extinción masiva es algo que se da, o sea, si bien cuando se extingue una especie se extingue solo una, cuando hay una extinción masiva se extinguen muchas especies. Entonces, todo esto da lugar a una reordenación de la vida, por así decirlo. Y de estas, como dice Diego, han habido un montón a lo largo de la historia. Exacto, y vamos a hablar un poco de eso, porque si bien es cierto, como mencionas, una extinción masiva representa una aniquilación total de un gran porcentaje de las especies, esto no necesariamente se debe a que todos mueren de porrazo, como podría ser en caso de una explosión de un asteroide, un supervolcán o algo por el estilo, sino la pirámide alimenticia hace que varios animales sostengan a otros que dependen de ellos, que se los comen o etcétera, bueno, o no necesariamente eso, hay relaciones simbióticas que permiten a varios animales favorecerse de otros, y no solo animales, sino de plantas y entornos, para poder subsistir. Y empiezas a quitar algunas piezas de tableros como un castillo de naipes que se empieza a caer hasta que al final ya no queda prácticamente ninguno en pie. Y es lo que ha pasado cuando han habido extinciones antes. Quizás han sobrevivido los más pequeños, por ejemplo. En el caso de los dinosaurios, cuando se extinguieron, fueron prácticamente unos roedores, unos mamíferos muy pequeños que se pudieron esconder bajo la tierra y entonces sobrevivieron, ¿no? Y es de igual forma que ahora se dice que si hubiera una extinción masiva o una guerra nuclear, etcétera, los únicos que sobrevivirían serían las cucarachas, algunos insectos. Así que quién sabe, si nos extinguimos... Sí, imagínate, nos extinguimos, la siguiente raza inteligente que dominaría la Tierra serían insectoides, serían unos alienígenas así con tentáculos, con patas, antenas. Qué interesante. Perdón, pero es que las cucarachas aparte que las cucarachas de verdad soportan todo, el refri, o sea, las encuentras en todo lado, el frío, el calor, todo soportan. Claro. Baigón, auspicianos. Eso es por favor. Disimuladamente estamos pidiendo auspiciadores, por favor. Entonces, pero en serio sí, o sea, lo que mencionas de que los dinosaurios capaz fueron en su momento, una de las primeras extinciones masivas, una raza más pequeña, a mí me hace recordar a Darwin, ¿no? A la evolución. Uh-huh. Porque habla a la adaptación de las especies, ¿no? Como la ley de la selva, de lo que el más fuerte sobrevive, en realidad es el que se adapta, sobrevive, ¿no? Eso es muy cierto. Pero algo que quizás una de las últimas extinciones que tenemos registro es esa, la de los dinosaurios, pero en realidad esa es la última que ha habido, esa es la quinta, y han habido 4 antes de esa, y muchas veces las desconocemos. Por eso, si es que nos extinguiéramos, eso sería la 6ª extinción masiva. La primera fue hace 443 millones de años. Y de hecho, tú dices, oye, pero ¿quiénes vivían en esa época? Pues eran más que nada unos animales marinos, unos bichitos como unos moluscos. Chabelo. Sí, estaba Chabelo, obviamente él sobrevivió. Y aunque no se sabe muy bien la causa, hay registros de que hubieron varias especies, sobre todo marinas, de las cuales aproximadamente un 86% desaparecieron. Dicen que no había suficiente oxígeno en la Tierra para que la vida sea terrestre, entonces por eso es que todas las criaturas vivían en el mar. Pero una de las razones más probables es que haya sido la explosión de una supernova cercana, porque las supernovas, que son estas estrellas grandes cuando explotan, su energía viaja pues a la velocidad de la luz por toda la galaxia. Y es una explosión de rayos gamma tan fuerte que podría desolar la vida al instante, en un segundo. Y
de hecho se teme que una de estas supernovas sea la que origine el fin del mundo aquí en la Tierra. Claro que eso no pasaría ahora, sino en mucho tiempo. Pero se cree que esta es una de las posibles causas de esta primera gran extinción masiva, de las cuales sobrevivieron una que otra especie. Y luego de 80 millones de años, o sea, más o menos hace unos 360 millones de años, volvió a haber una extinción masiva, de las cuales un 82% más o menos de las especies murieron. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que empezaron a surgir plantas en la Tierra, que estos iban removiendo, consumiendo los nutrientes, se fueron generando algas en las costas, y eso entonces iba como que consumiendo recursos que le iban quitando oxígeno al agua. Entonces varias especies de animales que dependían de esto empezaron a morir. Lo que a mí me parece es que, como decías, como mencionamos en algún punto, es como que la reordenación de la vida. Yo imagino que es como que la misma Tierra está en un proceso de prueba y error, porque al final es eso, ¿no? Se les pasó la mano con las algas y pues ya las fregó, y otra extinción masiva, reboot, intentémoslo de nuevo. Claro, o sea, ¿quién diría que la segunda extinción masiva fue culpa de las algas? Que le quitaron... Le quitaron el oxígeno a lo que no tenían que quitarle el oxígeno. Claro. Pero de hecho, la vida siempre, en la mayoría de veces que he visto, siempre empieza en el agua, me parece, ¿no? Incluso de ahí es que salen algunos peces, algunas especies, y viven en la tierra y van evolucionando y desarrollando recién patitas y cosas así. Exacto, como lo dice una película de culto, Jurassic Park, la vida se abre paso. Y de hecho, justo hablamos de Jurassic Park porque de hecho tiene algo que ver con esto, porque al quedar no tanto oxígeno ya en el mar, entonces estas especies marinas tuvieron que empezar a invadir la Tierra, y fue así que luego de unos 110 millones de años, o sea, hace unos 250 millones de años, es cuando ocurre la tercera... Sí, hace poquito nomás. Ocurre la tercera gran extinción, de la cual esta digamos que fue bastante arrasadora porque murieron el 96% de las especies. Ya, pero algo en lo que quiero detenerme es que hablamos de extinciones masivas, pero no es cosa de un momento, de algo que ocurre en un día, no de un instante donde todos mueren, o algo ni siquiera en 1 año, 1000 años. Estamos hablando de procesos en los cuales ponte en 100.000 años, o en 1.000.000 de años, o en 1.000 millones de años. Es como que empiezan a cambiar las condiciones de la Tierra, y eso hace que las especies que antes vivían y ya como que se habían adaptado a ese entorno, al cambiar su entorno mueren, van muriendo, van desapareciendo. Claro, van desapareciendo porque ya no fueron capaces de adaptarse al nuevo entorno, mientras que sobreviven las pocas especies que sí pudieron adaptarse. Por eso hablamos de extinciones masivas, pero que son procesos. Por ejemplo, de acá, la tercera extinción masiva, tardó más o menos 1 millón de años, y le llaman la gran mortandad porque ya habían muchos vertebrados terrestres que eran como reptiles, y el 70% de ellos murieron. También murieron el 90% de animales marinos, y en este caso fue por unos gases de efecto invernadero, fue por un cambio climático tan grande que fue ocasionado por una gran actividad volcánica. Había muchos volcanes, y lo particular que tienen los volcanes es que cuando erupcionan, lo que mata no es la lava en sí, o sea, no es que sean quemados, sino son los gases que producen, que hace que la gente se intoxique y termine muriendo. Y eso es lo que le pasó a estos animales, porque todos estos gases de los volcanes fueron ocasionando un cambio climático drástico y ya no pudieron adaptarse. Dímelo a mí, que vivo en una ciudad volcánica, literal, yo me despierto y miro el Misty, miro el volcán, y miro el Chachán y el Pichu Pichu a los dos lados. Claro que el único activo es el Misty, pero es como que, dímelo a mí. Acá te dan la charla desde chiquito, que tienes que saber que el Misty, o sea, un volcán, tiene distintas formas de erupción, ¿no? O sea, si bien es cierto, como todo el mundo se pinta que el volcán erupciona lava, y es cierto, erupciona magma y bota esto a grandes temperaturas, también es cierto que lo primero que hace el volcán, de la noche a la mañana no va a erupcionar lava. Hay un volcán cercano, el Ubinas, que está en proceso de erupción ya durante bastantes años.
y lo que primero que hace es botar gases. Entonces, o te mueres por los gases, o te mueres por la lava, o te mueres porque también antes de erupcionar magma en sí, bota piedras de distintos tamaños incandescentes, entonces esas también. Entonces, cada proceso tiene un rango de ataque, por así decirlo, ¿no? Y lo que más llega es los gases. Exacto. Que son bastante dañinos. Momento en el que me pregunto por qué vivo en mi ciudad. Pero no, mi ciudad es hermosa, pero sí, estamos rodeados de volcanes. Lo más probable es que no sea el Misty el que acabe con tu vida, esperemos que no. Pero lo bueno es que ya con estos volcanes que son, digamos, que conocidos porque ya han erupcionado antes, es que, o sea, ya hay como que un registro, ya se pueden hacer cálculos un poco más precisos. Aparte que tenemos en cuenta que estos volcanes en realidad tienen esta forma porque ya han ido erupcionando antes. En realidad los volcanes no nacen como un cerrito con un huequito, sino es una acumulación de lava o de magma en el subsuelo, y por la misma presión va saliendo hasta que en algún momento explota, y eso es lo que genera el cráter. Entonces, digamos que no es tan riesgoso un volcán del cual no se tienen conocimiento, porque de hecho hay muchos volcanes de los cuales no se tienen conocimiento en algunas zonas porque aún no han erupcionado. Solo tenemos registro ahorita, digamos, de los que han erupcionado, que aunque si bien es cierto, la ciencia está avanzando lo suficiente como para ir identificando y medir riesgos, aún sigue siendo un campo por explorar. Exacto. También podríamos hablar de eso. Claro. De todo podemos hablar. Podemos hablar de todo lo que nos pidan, nos informamos un poquito y aquí estamos. Pero bueno, nos quedamos nos quedamos en la tercera gran extinción, la que fue ocasionada por los volcanes. La gran mortandad. La gran mortandad, así es. Pero luego de 41 millones de años ocurrió otra gran extinción que acabó con el 72% de las especies. Pero de acá, algo parecido al cambio climático anterior, fue por un aumento de la temperatura. O sea, también fue por un cambio climático, pero específicamente porque la temperatura se elevó tanto que ya la gran mayoría de las especies no pudieron adaptarse. Entonces, ¿quiénes se terminaron adaptando? Digamos que hay varios reptiles que fueron evolucionando a partir de estos. Fue así que hace 160 millones de años, o sea, hace unos 65 millones de años, ¿qué? Espera, de nuevo, ¿no? Yeah. Después de unos 160 millones de años, o sea, para nosotros ya ocurrió 65 millones de años, es que ocurre recién la gran extinción de la cual tenemos registro, que es la de los dinosaurios, la extinción del Cretácico Paleócico. Así es. En de acá murieron el 76% de las especies, y fue ocasionado por el impacto de un asteroide de 15 kilómetros, que, o sea, si tú te pones a medir el rango de destrucción que tuvo, fue como si hubiéramos detonado unas 1.000 millones de bombas atómicas. Wow. Así de grande fue. Acabó con la vida en un rango de acción inmenso, pero lo que hizo que tenga alcance global fue la cantidad de partículas que quedaron suspendidas en el espacio, que fue intoxicando a toda la gente, ¿no? Y se sabe que fue una extinción por los restos de iridio. El iridio es un elemento que está presente en los asteroides y que se encuentra asentado en todas las capas de la Tierra de ese periodo de tiempo. De hecho, uno piensa que lo que mata solamente es la explosión. Pero no, al igual que una bomba atómica, al igual que una bomba nuclear, no es solo la explosión, el fuego por todo lado, sino que las consecuencias. Porque, por ejemplo, vamos a ver dentro de un ratito algunas cosas que podrían pasarnos si seguimos por donde vamos. Pero una bomba podría causar un invierno nuclear, porque cambia de manera drástica todas el clima del lugar, extingue especies, porque el mismo aire se contamina, y si no respiras, pues te mueres. Si no respiras bien, estar en Beijing ahorita dice que si pasas mucho tiempo en esta ciudad, el daño a tus pulmones es irreparable.
Entonces, en sí no solamente es el hecho del fuego, sino también es el hecho de cómo queda el aire y cómo queda alrededor, ¿no? Después de una explosión. Es lo mismo que pasa con un asteroide. Claro, porque no solamente es la contaminación del aire en sí, sino también la cantidad de radiación que se genera. Claro. Y de hecho, algo parecido, pero no ocasionado por un asteroide, fue lo que ocurrió hace 70.000 años. Que de hecho, o sea, este no se considera como una de las 5 grandes extinciones, pero igual la quería traer a colación, porque de hecho fue un momento, para los humanos sobre todo, que fue muy muy crítico. ¿Qué ocurrió hace 70.000 años? Erupcionó el supervolcán Toba, que queda en Sumatra, que lo que es ahorita Indonesia, y dejó lo que es el actual lago volcánico más grande del mundo. Murieron, o sea, millones y millones de personas. En ese momento recién, digamos que los homínidos no terminaban de desarrollarse hasta ser el Homo sapiens actual. Pero, digamos que si bien es cierto, en esa época ya se habían expandido por gran parte de África, Europa, ya estaban, digamos que bien asentados. Pero después de esta gran erupción murieron prácticamente todos y quedaron aproximadamente solamente unas 1000 parejas reproductoras, o sea, como unas 2000 y tantas personas, así. Fueron poquísimos humanos los que sobrevivieron, el menor registro que se tiene hasta el momento, ¿ya? Y las temperaturas cayeron a unos 15 grados en promedio, generándose algo parecido a lo que tú mencionaste del invierno nuclear, pero esto en este caso se denomina como invierno volcánico, ¿ya? Y los principales estudios que avalan esta teoría, porque no está incluida en el resto de extinciones masivas, porque en esta de acá, digamos que está más basado en un análisis genético que determina que todos los seres humanos del mundo dependemos de un pequeño grupo de homínidos de una parte que se asentaron en una parte de África y que pudieron sobrevivir a esto, aparte de este gran lago volcánico que denota que ha tenido que haber una explosión muy fuerte por esa época. Y ya luego, ¿no? Tenemos ya casos un poco más recientes, ¿no? Que tienen que ver más con, por ejemplo, la peste negra, que acabó con 1/3 de la población mundial, ¿no? Unos 45 o 60 millones de personas en el mundo. Pero esto ya es algo mucho más reciente y que atacó únicamente a la especie humana, ya no al resto de especies. Y es que la especie humana termina de por sí siendo como, adelantando algo, como un vector de la causa de su propia extinción, porque la peste negra y todas estas enfermedades que se dan por una causa. En el caso de cuando hubo mucha muerte en Europa fue por una falta de higiene. Uh-huh. Así es. Que las ratas invadieron y todo eso. Entonces el mismo ser humano ahí como pendejo viendo a que se extinga el solito en realidad. Claro, ¿no? Creo que es algo que ya todos sabemos, que la especie humana, o sea, todos nosotros vamos a morir por nosotros mismos, por nuestra propia culpa, y ya estamos encaminados a eso. La pregunta es ¿cuándo? ¿Qué tanto demorará? Y de hecho hay muchas personas de ciencia que tratan de predecir esto. Pero antes de eso, algo importante, lo que deberíamos detenernos un ratito, es para comentar todo el tema. Hemos estado hablando de datación, cuántos millones de años, etcétera, y quizás todo eso nos pueda parecer recontra lejano, porque solamente sé que fue hace mucho ya. Pero ¿cómo podemos determinar con cierta precisión esto? Y aunque ustedes no lo crean, la respuesta aquí está en nuestra propia Tierra. Porque dentro de, a ver si hay un geólogo por acá que nos ayude, pero en realidad los estratos terrestres, ¿sí? Es como un registro de nuestro pasado, un registro de lo que ha pasado en la Tierra en sí. Cuando a veces tú viajas en carretera y han hecho los cortes para pasar la carretera, tú ves y ves como arruguitas dentro de la misma del mismo corte, uh-huh. ¿no? Y esos son los estratos, porque al final es como una acumulación de tierra, una compactación de tierra diferente a la que le sigue. Y esto determina la edad de la Tierra, ¿no? Más o menos por ahí es que han tratado de ver que ha pasado muchos más años antes de los dinosaurios, ¿no? Claro, eso es cierto, porque, o sea, y de hecho incluso a veces hasta van cambiando de color y se ve mucho cuando uno ve estas excavaciones.
ven rocas que tienen como que líneas de diferentes colores que representan, o sea, según cómo era la composición de la Tierra en esa época, ¿no? Como atrayendo de nuevo un poco el tema de los dinosaurios, que en la capa correspondiente a este periodo había rastros de iridio que no se encontraba ni antes ni después. Entonces es como que ya eso fue lo que determinó que la causa 100% real, no fake, de la extinción de los dinosaurios sea un asteroide, ¿no? Porque acá en la Tierra no se encuentran esas proporciones de iridio de esa forma. Es como que te cuenta, como un librito que te va contando por etapas, ¿no? Desde capítulo 1 pasó esto y tú vas analizando el tipo de tierra que hay, el tipo de componentes que hay, incluso fósiles que puedes encontrar, ¿no? Algo que en algún momento estuvo vivo y se quedó atrapado ahí. Claro, o sea, pero ahí hay un tema, ponte, imagínate que yo hago una excavación súper profunda y entierro, ponte ahí a mi perrito. Y entonces, cuando vayan a explorar van a decir, oye, mira, había un perro en esta época, y pucha, es la revelación del año. ¿Sabes cómo pueden determinar si es que corresponde o no a este periodo? Fácil, por la prueba de carbono 14. Pero ojo que esta prueba de carbono 14, solamente aplica para, digamos que, materiales orgánicos. O sea, no aplica para las rocas. Las rocas no puedes medirlas por carbono 14 porque solo pueden ser elementos que hayan tenido carbono durante su desarrollo. Y entonces es por eso que... Claro, el carbono es prueba de vida. Así es. El carbono es básico para la vida, el chon, que nos enseñaron en química. Sí, cierto. Oye, cuando dijiste el chon pues se me vino mi profesor de química a la cabeza con la mota ahí. ¡Ajo, el chon! Exacto. Me acordé del pavo ratón también, pero bueno. Ay, no. O la el método del serrucho. Exacto. Para aprenderte, ya ni me acuerdo qué, pero el método del serrucho. Yo soy malísima en química. Te juro que soy malísima en química. Pero me acuerdo de eso por mero trauma. Pero bueno, básicamente es gracias al carbono que podemos datar cosas, pero ojo que solamente hayan pertenecido a un periodo, creo que era como que de 50.000 años más o menos. O sea, más que eso no se puede determinar. Sin embargo, es suficiente, digamos, para... Tiene su limitación también. Sí, tiene una limitación, porque ya a partir de ese, ya como que ya no se puede sacar información relevante de ahí. Pero bueno, igual nos sirve, ponte, para determinar si el perrito que yo enterré pertenecía a ese periodo o no. No era un perrito prehispánico de repente. No. No sabe. ¿Sabes qué? Me hizo acordar a un libro de Dan Brown, en el cual hay toda una conspiración, porque encuentran un asteroide y en el cual había un fósil de una criatura así medio extraterrestre. Que es un libro muy interesante y justo estábamos conversando de quizás más adelante traer episodios que relacionados a los libros de Dan Brown, porque toca temas científicos, por ahí de religión, de ciencia, de tecnología, que vale la pena comentarlos, ¿no? O sea, un poco mencionar alguna que otra obra, qué tan real es lo que menciona y su implicancia actual. Pero bueno, eso ya es como que un paréntesis dentro de este tema. No, sí, porque en realidad Dan Brown es un autor bastante interesante porque mezcla datos científicos, datos históricos con la ficción, ¿no? Entonces te hace amena la lectura. Así es. No, o sea, a mi parecer, no sé. Hablando de gente que hace amena la lectura, hace un momento estábamos hablando sobre que en vista de cómo va la situación y que ya estamos a puertas quizás de la sexta extinción masiva, han habido bastantes científicos, que ellos sí son científicos, bastantes ganadores de premios Nobel, que se juntan y que crean un boletín llamado el Boletín de los Científicos Atómicos. ¿Has oído de ellos? Suena como que una liga de superhéroes de Marvel, así, pero de los 70, ¿no? Los científicos atómicos. No, pero en serio sí existe este boletín hasta hoy en día. Y este fue fundado en 1947 por algunos científicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan.
No sé si recuerdas el proyecto Manhattan en la Guerra Mundial. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ajá. Entonces, y cuando ellos publican esto, ellos se agarran de un concepto que es bastante sencillo para nosotros entender, que es un reloj. Y es aquí que nace el reloj el reloj del fin del mundo. Por más sensacionalista que esto suene, termina siendo un reloj que nos marca, entre comillas, la hora para nuestra extinción. Cuando en 1947 se funda la revista de los científicos atómicos, ellos ponen que faltan 7 minutos para las 12 y que cuando den las 12 es muy probable que suceda esta extinción, ¿no? Claro. En este reloj la hora no es lineal, es decir, que no todos los años va a aumentar. Todos los años, por cierto, los científicos atómicos hacen su junta de científicos atómicos y así en su mesa redonda, así bien chévere. Y dicen ya a cuántos minutos estamos de la extinción. Y en enero de este año, de hecho, dijeron que estamos a 2 minutos de la extinción, que es la hora más cercana que hemos tenido hasta ahora, aparte de 1953, que también marcó 2 minutos para la extinción. Y en 1953 fue la explosión de una gran bomba nuclear. Y ahora, si bien no tenemos amenaza de bomba nuclear, otros son los factores que nos ponen a esta hora, ¿no? Claro. Algo que es relevante de este reloj del fin del mundo es que nace como una iniciativa para que la gente tome conciencia sobre los daños de una posible guerra nuclear, ¿no? Entonces cada vez que había una amenaza de que algo podría desatar, ponte una tercera guerra mundial o un lanzamiento de misiles o cosas por el estilo, entonces se acercaba, pero justo después al finalizar la guerra es que digamos que fue cuando el reloj estuvo más alejado de las 12, que era un periodo de paz, hasta que ya después con tema de este conflicto entre Donald Trump y también el Kim Jong-un, siempre me cuesta pronunciar su nombre del gordito, pero ha sido cuando ya hemos estado un poco más cerca, ¿no? Por todas estas amenazas, o con Rusia mismo. Yo tampoco soy científica, pero pasa que de hecho esta revista, este boletín de los científicos atómicos no solo se pone, como dices, a decirnos vamos a morir por estas razones, sino también proponen posibles soluciones, ¿no? Como que parar ciertas políticas, implementar nuevas políticas y ver la manera de que paremos el destino al que nos estamos nosotros mismos acercando, ¿no? ¿Y esto contempla únicamente amenazas nucleares o también otros factores? Mira que en su inicio solamente contemplaba amenazas nucleares porque para ellos era lo más terrible que podía pasarnos. Sin embargo, ahora no. Ahora todo entra en cuestión, la contaminación, las migraciones incluso. Todo entra en cuestión porque ya no es, de hecho la amenaza nuclear ya no es solo una de las más grandes. Si bien es cierto, por ejemplo, en la investigación vi que si Pakistán e India, que son dos países pequeños relativamente, se enfrentan y lanzan una bomba nuclear, 3 continentes, parte de África, todo Asia y parte de Europa quedaría lo que estábamos llamando hace un momento un invierno nuclear. Entonces, y mira que estos 2 países son tan chiquititos y solo tienen el 1% del armamento nuclear a nivel mundial. Entonces, te pones a pensar que si de verdad estallara una guerra sería desastroso. Claro, y de hecho... Y no es necesario que estalle... Ajá. Y de hecho ya nos hemos salvado en algún momento de eventos similares. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de un ruso que... digamos que es considerado como que el héroe que salvó al mundo, porque él era el encargado de vigilar todo el tema de lanzamiento de misiles en Rusia. Ya entonces detectaron los radares que habían varios misiles saliendo de Estados Unidos hacia Rusia y tenían solamente 30 minutos para mandar un contraataque. Que de hecho, esa cantidad de misiles iba a destruir toda Rusia. Pero
si es que lanzaban un ataque a tiempo, al menos ellos iban a poder atacar también y Estados Unidos también iba a ser destruido. Pero él estaba en duda, pensaba que podría ser una falsa alarma, y por más que el alto mando le estaba diciendo, oye, lanza las bombas ya, él decidió que era una falsa alarma. Y efectivamente fue eso. Estuvimos muy cerca, sí, estuvimos en sus manos, y si él hubiera lanzado esas bombas, hubiera sido Rusia en realidad quien haya empezado el ataque, y eso hubiera dado pie a una guerra sin comparación, ¿no? Una destrucción masiva. Claro, y mira lo que dices ahora de las falsas alarmas, ¿no? Un virus, un hacker informático desde su computadora podría hackear el sistema y lanzar falsas alarmas de la misma manera, ¿no? Entonces ya no es solo el hecho de que estemos en guerra, de que estemos en conflicto, sino que cualquier cosa podría desatar una catástrofe, ¿no? Claro, y en otros lugares también ha pasado. Ponte que han detectado justo lanzamientos enemigos y han dicho, pucha, oye, nos están atacando, y han investigado un poco los protocolos, se dieron cuenta que el día anterior habían estado teniendo un simulacro de ataque y habían dejado el programa corriendo. Entonces cuando llegaron el turno siguiente pensaron que les estaban atacando. Qué imbécil. Taki imbécil. Taki imbécil. Sí. Exacto. No debe pasarse de bestia, pero puede pasar. Imagínate que el fin del mundo ocurra por una soncera así. O sea. Miren, disculpen, nada más estaba en ese simulacro, pero ups, se nos fue. Sí. Pero es que de verdad sí podría pasar, no, nada le quita que pasara. Claro. Y hablando pues de científicos atómicos, guerras nucleares y todo eso, algo que quisiera que de lo que hablemos es sobre Stephen Hawking, que de hecho es un personaje que durante mucho tiempo ha especulado sobre el tema del fin del mundo, de la extinción, y una de las razones posibles para, digamos, que el fin del mundo, una de las más probables para él, era una guerra nuclear y el posterior cambio climático. Pero una declaración que tuvo en el año 2007, tanto él como otros científicos anunciaron justo en una de estas reuniones en Londres sobre el reloj del fin del mundo, que justo en esa época, el 2007, estaba a 5 minutos de la medianoche, se estaba acercando un poquito más, y lo que él dijo fue lo siguiente: como ciudadanos del mundo, tenemos el deber de alertar al público sobre los riesgos innecesarios con los que vivimos cada día y sobre los peligros que auguramos si los gobiernos y las sociedades no actúan ahora para dejar las armas nucleares obsoletas y prevenir un mayor cambio climático. Bueno, y en este entonces el reloj ya no estaba derivado únicamente pues al tema de bombas nucleares, sino también a la quema de combustibles fósiles, la industria, la ganadería, deforestación, etcétera, ¿no? Pero es algo muy muy relevante que un científico de su talla se haya tomado, digamos, que la seriedad de analizar cuáles serían las posibles causas de que nos extingamos. Y bien, uno de ellos es esta guerra nuclear o cambio climático, de lo que ya hemos estado hablando regular. Pero otro punto que él menciona es que podría ser ocasionado por un virus. Y no estoy hablando del troyano que te manda tu tía con un mensaje de Piolín que es respondiendo una cadena. Bendiciones. Ajá. No, sino hablo de virus a la salud, ¿no? Que de hecho fueron unas amenazas, y según sus declaraciones, lo siguiente: a largo plazo estoy más preocupado por la biología. Las armas nucleares necesitan grandes instalaciones, pero la ingeniería genética puede hacerse en un laboratorio pequeño. No puedes regular cada laboratorio del mundo. El peligro es que por accidente o por diseño creemos un virus que nos destruya. Dijo esto en 2001. Y de hecho los virus es un tema muy muy importante. Ya hemos mencionado un poquito sobre la peste negra, que de hecho es un tema que se amerita un episodio por sí mismo por todas las implicancias que tiene. Pero hoy en día ya se desarrollan virus en laboratorios. Justo estaba leyendo que hay un científico asiático que había estado como que en secreto cultivando cepas de la gripe H1N1, la gripe aviar,
para ver cómo evolucionaba, que era modo de experimento, ¿no? Que, o sea, supuestamente era algo inofensivo, simplemente a ver qué tan resistente se volvía, todo eso en medios controlados, pero imagínate que por una fuga o algo no tenemos el suficiente mecanismo de respuesta para un virus así. De hecho, han habido ataques de Anthrax o brotes del ébola que se han considerado mucho en ataques de bioterrorismo. Es que justo lo del bioterrorismo que mencionas, ya no es extraño escuchar la palabra bio ligado a un ataque, como o no solo bioterrorismo, sino arma biológica. Ya no es nada extraño, ya no asustarse porque vayan a poner un explosivo, sino que también vayan a dejar suelto algún tipo de arma biológica, y ya hay protocolos incluso de reacción a arma biológica, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no es nada extraño que, como decía Stephen Hawking en su momento, no es nada raro que por error o por simplemente, no sé, por negligencia humana, dejemos suelto un virus, dejemos suelto un virus que acabe con nuestra propia existencia, ¿no? Claro, no solamente es una negligencia, o sea, pueden haber en este momento científicos que estén trabajando en hacer un virus que sea mortal, y lo peor es que no existe cura para algo así, pues porque precisamente se diseñan estos virus para que no puedan ser contrarrestados. Y si bien es cierto, quizás quienes lo desarrollan tendrán de cierta forma métodos para ellos contenerse, eso exterminaría prácticamente al resto de la población. Mientras tú y yo conversamos, un chinito está tratando de asesinarnos por ahí en su laboratorio, ¿eh? Sí, pero algo que me llama mucho la atención de los virus es que están muy presentes en la cultura popular. ¿Por qué? Porque todos los apocalipsis zombies de los cuales se tiene registro, todos nacen de un virus. Está el virus T de Resident Evil, en 28 días después, o sea, todo brote zombie nace por un virus creado por el hombre. Pero bueno, ahora es más que nada mencionar eso, que tenemos, según Stephen Hawking, la guerra nuclear y el cambio climático, tenemos amenazas de virus, pero no es el único motivo por el cual podríamos extinguirnos, sino también está algo que son los alienígenas. Chan chan chan. Que, o sea, yo la primera vez que lo leí dije, oye, espera, Stephen Hawking hablando de alienígenas, y es como que dije, no, pero esto debe ser fake. Empecé a investigar un poco más al respecto, y en realidad, o sea, no es que Hawking en sí que crea que existen sociedades avanzadas de alienígenas, pero sí le parece racional que si es que existiera vida inteligente, nosotros no tendríamos ningún medio para defendernos. Si llegaran a la Tierra unos invasores espaciales, sería prácticamente lo mismo que ha pasado pues con las tribus nativas cuando ha llegado ejércitos civilizados a conquistar esas tierras, ¿no? Simplemente no seríamos más que eso, carne de cañón. Claro, porque si ellos sí pueden llegar hasta nosotros y nosotros no hasta ellos, quiere decir que su tecnología es más avanzada que la nuestra. Claro, o sea, y aparte que no sabemos sus intenciones, ¿no? Aparte, en primer lugar, que no tendríamos forma de comunicarnos, salvo que sea que te lean la mente o algo así. Pero todo este tema ya también lo vamos a tratar un poco más a fondo cuando hablemos de la extinción o el fin del mundo en la cultura pop, porque de hecho invasiones alienígenas hay de todo tipo y están presentes en todos lados, ¿no? Sí, mira, ahorita nomás también otro evento que pasó hace algún tiempo, que era que querían invadir el área 51 corriendo como Naruto. Aquí con mi alien del área 51. Claro, pero, o sea, está tan presente en la cultura popular que, si bien es cierto, quizás no somos tan crédulos respecto a este tema. O sea, de existir sería una amenaza para la vida en la Tierra. Y este es, digamos, que el tercer motivo. Y ya en el cuarto motivo, sobre la inteligencia artificial, pero de acá parten otros temas más. Estamos, digamos, que hablando de otro elemento presente en la cultura popular, ¿no? De las inteligencias artificiales, está el Terminator con Skynet. ¿Es esto realmente posible? Según la declaración de mismo Stephen Hawking, el éxito en la creación de inteligencia artificial sería el evento más grande de la historia de la humanidad.
por desgracia, también podría ser el último, a menos que aprendamos cómo evitar los riesgos. Esto escribió Hawking junto con otros 3 científicos en mayo del 2014. Y es que es cierto, o sea, si bien es cierto, los avances en inteligencia artificial son impresionantes, o sea, cada vez se están consiguiendo más y más cosas. El problema es si es que uno puede desarrollar la inteligencia artificial para que piense por sí misma, de verdad, o si es que qué tan limitado puede ser esto, qué tanto control tendremos nosotros al final sobre esto. Claro, de hecho Stephen Hawking, años después, en 2017, reafirma sobre el hecho de que podríamos terminar siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Y ahí usas la palabra reemplazo porque dice: somos seres limitados por nuestra lenta evolución biológica. No podremos competir con las máquinas y seremos superados por ello. Eso lo reafirma en 2017. Y es cierto lo que dices, o sea, actualmente nada más ya ves a los robots que están... Hace muy poquito era imposible pensar que un robot pudiera hacer las cosas que ahora hace. Uh-huh. ¿No? Entonces Hawking ahí expresa un miedo que es latente, ¿no? En algún punto, y que es latente, como decías, en el cine, es latente en la literatura, en todo lado, porque es al paso al que vamos, sí podría pasar, podríamos terminar siendo reemplazados por inteligencia artificial, ¿no? Ya. Y voy a hacer un spoiler inverso. O sea, voy a contar el final de un libro, pero no voy a decir de qué libro es. Ya, a ver. Ya, Okay. Hace no mucho leí un libro en el cual hablaban al final que el futuro de la raza humana estaría en prácticamente una fusión con todo el campo de la tecnología. O sea que las inteligencias artificiales evolucionarían igual que el desarrollo tecnológico, pero prácticamente se volverían uno solo con el ser humano. Sería como que implantes fusión. Claro, implantes robóticos, todo eso. Y de hecho algo muy interesante es que, o sea, el desarrollo tecnológico ha sufrido un avance súper grande, y si tú lo consideraras como si fuera un reino, una especie, algo así como existe el protista, el fungi, el reino, todos los reinos, digamos, de animales o de seres vivos, el technium, que sería el reino en el cual se desarrolla toda la tecnología, tiene un avance muy similar al que han tenido estas especies evolutivamente hablando. Pero si es que somos optimistas, debería traernos desarrollo en vez de una extinción. Pero lamentablemente estamos en un mundo en el cual todo lo que tiene que salir mal va a salir mal. O sea, creo que estamos muy lejos de Claro. muy lejos de algo así. La ley de Murphy, todo lo que podría salir mal puede salir Exacto. peor. No, se te cae el pan, se te cae el lado de pan de la mantequilla. Ay. Claro, pero es que el tema de la inteligencia artificial tiene también mucho que ver con el tema de la robótica, el tema de las leyes de Asimov. O sea, si tú le marcas muy bien las pautas que tiene que seguir, entonces en teoría no debería desobedecer estas. No sé, o sea, a veces los humanos somos medio raros para mandar órdenes, porque programamos cosas que después no sabemos controlar. Y es muy probable que esto sea lo que nos ocurra a largo plazo. Y mira que lo que estabas mencionando de la fusión, del fusionar inteligencia artificial y seres humanos, en realidad han habido bastantes adelantos científicos, como el hecho de que ya estamos haciendo órganos en 3D, pues. Así es. Entonces, ¿qué quita que de acá a algunos años no solo sea, no sé, pues un páncreas o un estómago, sino que sea un cerebro, pues? Así es. Y que puedas el ser humano últimamente juega a ser Dios, ¿no? O sea, juega con el hecho de que no, con la muerte, ¿no? A parar la muerte, y es por eso que también tenemos sobrepoblación, y por eso Thanos también vino a querernos acabar, porque en realidad la tasa de mortalidad es bastante baja, bastante baja, y la tasa de natalidad es alta. Entonces estamos parando la muerte, pero estamos creando mucha más gente que no tiene... Aumenta gente, pero no aumentan recursos. Exacto. Entonces también es un problema. Y mira que sobre la sobrepoblación también hablaba Stephen Hawking de cierta forma, porque así como mencionas que el virus, que la tecnología, en 2017 Hawking lanzó una teoría bastante interesante que decía que es muy probable que la Tierra muera en el año 2600. Dice que la Tierra se convertirá en una bola de fuego ardiente.
ardiente, como yo digo, ardiente. El Sol y nuestra posición relativa a él es quizás la pieza más importante de nuestra tenue existencia. Pero el Sol sigue siendo una estrella y todas las estrellas mueren. En este momento el Sol está en la mitad de la vida, convirtiendo constantemente hidrógeno en helio, a través de la fusión. Pero dentro de miles de millones de años, el Sol se quedará sin hidrógeno y comenzará a fusionar el helio. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el Sol, en su proceso natural de envejecimiento, nos termine incinerando, más o menos de esa manera, y el Sol, en su expansión, el Sol empujaría también, si no, a la Tierra fuera de su órbita. O sea, hay dos posibilidades: o nos atrae y nos convertimos en una bola de fuego ardiente, o nos bota, así como el de Mi vida te boté, nos bota, y si nos salimos fuera de órbita ya no tenemos el calorcito del Sol y también nos podríamos convertir en una bola, ya no de fuego, sino de hielo. Su madre. Y al convertirnos en una bola de hielo, sí, tampoco habría vida. Entonces Stephen Hawking, viendo todas estas posibilidades, lo que nos dice es: la raza humana no tiene futuro si no se va al espacio. Para resumir esto, lo que quiere decir es que todo lo que pueda que pase aquí podríamos solucionarlo buscando tu terrenito en el Alpha Centauri, porque dice que por ahí puede ser que haya alguna posibilidad de que haya un planeta que pueda ser habitable. Entonces, por ahí se para su lote. Claro, de hecho hace poco han habido descubrimientos de exoplanetas en los cuales podrían albergarse vida. Y de hecho hay una teoría de la conspiración que dicen que ya han encontrado lugares en los cuales podría haber vida, pero que no lo hacen público, porque si lo hacen público, la gente ya dejaría de preocuparse tanto por cuidar el medio ambiente, sino más bien en cómo irse de acá. Pero bueno, igual tú sabes cómo son las teorías de la conspiración, todo eso, y que eso ya también amerita sus propios episodios más adelante, porque si no nos vamos de tiempo. Es cierto, nos quedamos acá 3 horas hablando de eso. Sí. Y bueno, a modo de conclusión, o sea, creo que es bastante importante informarnos de lo que ha pasado antes para poder tratar de prevenir todas las cosas que puedan venir. Impactos de asteroides, supervolcanes. Hay mucha información al respecto. Por ejemplo, si es que viniera un asteroide que de verdad pudiera destruirnos, están empezando a desarrollar métodos para, mediante espejos solares, desenterrarlos a tiempo. Y de hecho es impresionante todo lo que hace el hombre para tratar de sobrevivir. Y esperemos que estemos en un punto de cambio en el cual cada uno puede salvar el planeta desde su casa, ¿no? Reciclando, sin contaminar, respetando a los otros seres vivos. Está en manos de todos poder salvarnos de la extinción, porque todos estos pequeños cambios, pequeñas acciones generan toda una gran cadena que esperemos que estemos a tiempo todavía de revertir. Así es, podríamos esperar que se cause el efecto dominó, en que una pequeña acción y todo siga su curso. Así que es bueno conocer lo que hemos hecho ahora para saber cómo proceder en el futuro, ¿no? Así es. Y nada, así llegamos al final de este episodio y esperemos que haya sido de su agrado, que se hayan informado algunas cosas que quizás no sabían, o si tienen algún dato por ahí que quieran complementar, puedan comentarlo, ¿no? Y sí, miren, los vamos a dejar ahora con unas recomendaciones. Yo les voy a recomendar, como estamos hablando de los viajes, de separar tu lotecito en el Alpha Centauri, hay una película del 2016 que se llama Pasajeros. Es protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Si no los conocen, es Star-Lord de... Claro. Star-Lord y Jennifer Lawrence, pues, que hace de Katniss, pues, de los Juegos del Hambre. Exacto. Ambos protagonizan esta historia en Pasajeros. Es muy buena la película. Sí, está decentona y habla justo de un viaje de la Tierra a otro planeta en el que estos pasajeros iban a armar una nueva vida, y por un error de la máquina, pues Chris Pratt, que es en este caso el protagonista, se llama Jim, se despierta, y no solo se despierta él, sino que él la despierta a Aurora, que es Jennifer Lawrence, y ahí inicia una historia de amor espacial y está decentona. Chequenla por ahí, Pasajeros. Lo que les voy a recomendar yo es en realidad un videojuego que es el que comenté al inicio, que se llama EVE Online. EVE se escribe EVE en inglés, EVE Online, que es un juego que está gratis en Steam.
no tiene costo, no necesitas tener un gran maquinón para jugarlo, eso sí se juega por internet, porque es un juego de rol, algo parecido a lo que era el World of Warcraft en su tiempo, en el cual tú controlabas un personaje, pero acá lo que controlas es una nave. Y puedes hacer lo que quieras, puedes convertirte en un pirata espacial, en un comerciante, en un traficante, en un minero, en un constructor, etcétera. Y yo he empezado a jugarlo recién y la verdad es que me estaba enganchando mucho. Muchas de las horas de mi tiempo libre se han estado yendo para allá. Pero en realidad sí lo recomiendo. No se olviden entonces ya de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que por ahí los estamos leyendo. Si han hecho su agüita de calzón del shot anterior, lo que quieran, todo lo leemos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast. Y también pueden escucharnos en nuestras plataformas digitales, si quieren escucharnos en su celular, en su computadora, a través de Apple Podcasts, de Spotify, de iBooks, de Spreaker. También por ahí estamos, no sé por qué todavía no podemos estar en Google Podcast. Estoy viendo, tenemos que configurar unas cosas en el código de la fuente RSS, que ya apenas lo resuelva, ya lo estaremos informando que también estamos disponibles ahí. Y bueno, si nos escuchas de acá a unos 2-3 años en el futuro, y seguramente ya nos debes estar escuchando desde un Google Podcast. Y cuéntanos, ¿nos morimos? Cuéntanos si el asteroide nos destruyó o no. ¿O qué onda? Así es. Y eso entonces sería todo. Ya volvemos con más temas extraños, más tragos por tomar en la próxima semana. No se olviden de seguirnos y adiós. Adiós.